masa-resorte vamos a trabajar con, pues esto, ¿no? Los sistemas masa-resorte pues tienen obviamente un resorte. Ya dijimos que ese resorte nos vamos a basar en los que se alargan, porque hay algunos que se comprimen, pero es básicamente, ¿qué cosa? Es la misma ley, la ley de Hooke. Sí platicamos acerca de eso, ¿verdad? La fuerza es proporcional al alargamiento experimentado por el cuerpo elástico. En este caso pues vamos a trabajar con resortes. ¿Sí? Esta es la ley de Hooke. Matemáticamente, como es una proporción, diríamos que la fuerza es proporcional al alargamiento, pero para convertirla en ecuación metemos esa constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad es la K, que se conoce como constante de rigidez, y nos dice qué tan duro, literalmente es eso, qué tan duro es el resorte. ¿Sí? Claro, tiene que ver también con algunas otras cosas elásticas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con estos resortes? Que cuando yo, a ver, vamos a utilizar aquí esto del libro, ya lo tenemos mejor. Ahí se enseñó, ¿verdad? Sí. Porque esto sí lo tenemos aquí. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos aquí el resortito. Este resorte tiene una longitud, pero una vez que yo le cuelgo un peso, que es una fuerza, se va a alargar. Y se va a alargar ahí va. ¿Dónde? ¿Sí va ahí o no? Cuando le cargo un peso, que es una masa, ya platicamos esto, lo va a alargar. Pero ¿qué pasa? Que va a quedar en reposo. Ese sistema masa-resorte va a quedar en reposo. O sea, inicialmente tengo el resorte sin ningún peso, sin ninguna fuerza que lo deforme. Y eso viene siendo lo que tenemos aquí. Pero una vez que le cuelgo yo un peso, una masa, se va a alargar, se va a deformar. ¿Sí? Se va a alargar una cantidad S, ya se fijaron. ¿Sí? Pero el sistema masa-resorte queda en equilibrio, porque nada más lo alargó. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Aquí podemos plantear la ley de inercia. Para que ese sistema masa-resorte empiece a moverse, necesita una fuerza externa. Entonces, se puede aplicar una fuerza externa y ¿qué pasa? Pues que el sistema masa-resorte va a empezar a moverse. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué fuerza externa puede ser? Muchas cosas. Por ejemplo, un simple movimiento. ¿Están de acuerdo? Un simple movimiento, o simple y sencillamente una fuerza que ya sea comprime el resorte o lo alargue y deje en libertad el sistema para que se empiece a mover. Puede haber varias formas de hacer que ese sistema se mueva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vean cómo cuando está en equilibrio, la suma de fuerzas es igual a cero. ¿Qué fuerzas están interviniendo? Pues el peso de la masa y la fuerza ejercida por el resorte, que hace que esa sumatoria sea cero para que esté en reposo. Y esa fuerza ejercida por el resorte, ¿quién es? Pues esta. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso es que la formulita aquí es M por G, que es el peso del cuerpo, menos K por S, que es el alargamiento experimentado por el resorte. ¿Sí se entiende? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué ley física explica el comportamiento de este sistema masa-resorte? Pues obviamente la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, yo sé que es
fuerza igual a masa por aceleración. Esa es la formulita que yo conozco desde la secundaria, ¿sí? Nada más que ahora que estamos pues ya en ingeniería y todas esas cuestiones, pues ya incluso la hemos visto de esta forma, ¿no? Donde la fuerza y la aceleración son vectores. Pero aquí no lo vamos a analizar así, lo vamos a analizar desde el punto de vista de las matemáticas. Sin embargo, el concepto de vector sí lo vamos a tener muy en cuenta para plantear todo lo demás. Entonces, vamos a plantear la segunda ley de Newton, que es la ley que rige el comportamiento de ese sistema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a cambiar esa ecuación a esto: masa por aceleración igual a fuerza. Ahorita les explico por qué lo tengo que poner así. Ahora, yo sé que la aceleración es la segunda derivada de la distancia con respecto del tiempo. Entonces, en vez de aceleración, pongo la segunda derivada de la distancia con respecto del tiempo. ¿Sí se entiende o no? Bien. ¿Y esto es igual a qué? A la fuerza. ¿Pero qué fuerzas? Pues las fuerzas que están interviniendo en el sistema. ¿Y qué fuerzas son las que están interviniendo en el sistema? Ya lo dijimos: el peso de la masa y la fuerza de resorte, la fuerza de oposición del resorte. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Entonces va a ser el peso, que es ¿qué cosa? Masa por gravedad. ¿Se acuerdan que ese es el peso? Y la fuerza debida al resorte. Y la fuerza debida al resorte es su constante de rigidez por S más X. ¿Sí? ¿Por qué una es positiva y otra negativa? Bueno, pues porque deben de tener sentido contrario. De hecho, si se fijan en la formulita que tenemos acá, el peso lo pone como positivo y la fuerza de reacción debida al resorte la pone como negativa. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Ustedes van a decir, bueno, pero ¿por qué no mejor el peso negativo y la fuerza de reacción del resorte positiva? Dado que pues el peso siempre va hacia abajo, ¿verdad? ¿Sí o no? Y bueno, si el resorte se opone, debería de ir hacia arriba. Esa es muy buena pregunta. Y la respuesta es, si yo cambio los signos, da exactamente lo mismo. ¿Sí? No, mientras yo tenga cuidado con eso, no hay ningún problema, da exactamente lo mismo. Ahora, ¿por qué vamos a utilizar nosotros esta forma? Porque así es como lo plantea la gran mayoría de los libros. Estoy totalmente de acuerdo, lo lógico sería que este fuera positivo y este negativo, pero ya estamos explicando que si lo vemos desde esa perspectiva, básicamente va a ser igual. ¿Sí queda claro esto? Ahora, vamos a ver que cuando empecemos a resolver ejercicios, la posición del objeto va a ser al revés. O sea, sabemos que el sistema masa-resorte llega un momento en que está en equilibrio. Al estar en equilibrio se alarga una distancia S. ¿Están de acuerdo, no? ¿Sí o no? Está en equilibrio, en reposo. Bien. ¿Qué pasa si yo comprimo el resorte y pongo el objeto en una posición sobre la de equilibrio? Pues diríamos estar en una distancia positiva. Y si la pongo hacia abajo, diríamos estar en una distancia negativa. Por el signo. Bueno, pues aquí vamos a cambiar precisamente por eso. Va a ser al revés, pero ahorita lo vamos a visualizar. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No oigo? Sí. Entonces, si se fijan, esto aquí es igual a menos K por X más M por G menos K por S. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Simple y sencillamente nada más
desarrollamos. ¿Y esto qué onda? Esto, si se fijan, me da 0. ¿Por qué me da 0? Porque es la condición cuando está el sistema en equilibrio. ¿Sí se entiende? O sea, recuerden que ese es el alargamiento del resorte cuando está en equilibrio. Pero X va a ser lo que se va a mover. ¿Sí se entiende? O sea, yo tengo el sistema, el resorte, le cuelgo una masa, ¡pum!, lo deforma S. ¿Están de acuerdo? Pero luego va a iniciar el movimiento. Entonces esa variación de longitud que va describiendo el móvil va a ser X. Y obviamente esa X pues es el desplazamiento que va a definir tanto su velocidad como su aceleración. ¿Queda claro? Entonces, ¿cómo me va a quedar la ecuacióncita? M segunda derivada de X con respecto de T igual a menos K por X. ¿Estamos de acuerdo? No hay go. Y si aquí le echamos cositas de las que ya hemos visto, esta es una ecuación diferencial de segundo orden, coeficientes constantes, mira, y aparte de ser coeficientes constantes, es que homogénea, ¿sí o no? Sí. ¿Están de acuerdo? Claro que esto lo podemos poner también así. Vamos a utilizar la notación de Newton. Bueno, a ver, puede ser que no lo ponga como 2 puntos. O sea, recuerden que X punto viene siendo la primera derivada de X con respecto de T. Eso sí lo comentamos, ¿no? Que es la notación de Newton. ¿No hay no? Sí. Y X doble punto cuando es segunda derivada. Entonces la podemos poner así. O la podemos poner utilizando la notación de las primas. ¿Sale? Este tipo de movimiento se llama movimiento libre no amortiguado. Movimiento libre no amortiguado. Y es el caso más simple de la dinámica de un sistema masa-resorte. Movimiento libre no amortiguado. Ahí lo podemos ver, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, le vamos a dar ¿una qué? Una manita de gato, y si se fijan, esto lo voy a poner, perdón, aquí es mi prima, ¿sí? De hecho, el libro maneja la notación de Leibniz. Vamos a manejar la notación de Leibniz. ¿Sí están de acuerdo que le doy su manita de gato dividiendo entre M y me queda así? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer K sobre M igual a omega. Omega cuadrado. Entonces, si yo hago K sobre M igual a omega cuadrada, la ecuación me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿por qué omega? ¿Por qué hago esas cosas extrañas? Ah, bueno, pues ahorita lo voy a explicar. ¿Por qué? Tiene su razón de ser. ¿Sí? Es como hacer las cosas más bonitas desde antes. La cosa bonita, ¿sí o no? No oigo. Sí. Entonces esa es la ecuación del movimiento libre no amortiguado. Este tipo de movimiento, hay que decirlo, prácticamente pues es muy ideal. Lo único que estamos considerando es que, pues de hecho fíjense que de hecho no sucede, no pasa, porque la idea es que ese sistema masa-resorte se está moviendo. No conocemos la fuerza ni siquiera que inició todo. Simple y sencillamente, aquí sí estamos hablando de cinemática, porque no estamos considerando las causas que originan el movimiento. Por eso es que es sumamente ideal esto de aquí. Ahora, aquí empiezan las cosas importantes. Fíjense, dos condiciones iniciales obvias relacionadas con esta ecuación es que la posición inicial le vamos a llamar x sub índice 0 y la velocidad inicial le vamos a llamar x1, así le llamo, que son desplazamiento inicial y velocidad inicial de la masa respectivamente. Aquí viene lo importante. Por ejemplo, si la posición inicial es positiva,
y la velocidad inicial negativa, la masa parte de un punto debajo de la posición de equilibrio. ¿Cuál es la posición de equilibrio? Pues cuando está en reposo el sistema masa-resorte. Cuando la masa deforma el resorte y ahí se mantiene. Esa se conoce como posición de equilibrio. ¿Sí? Pero fíjense aquí lo importante, la masa parte de un punto debajo de la posición de equilibrio. Ya se fijaron que aquí está lo que yo les comentaba. La posición inicial es positiva, pero si vean cómo el libro está diciendo que para él positivo es debajo de la posición de equilibrio. ¿Sí que la veo? ¿O no? Aguas. Hay que tener cuidado con eso porque así lo maneja este libro y algunos otros. Si es arriba, es debajo de la posición de equilibrio. Hay que tener cuidado con eso. Luego, ¿qué más? Cuando la derivada en 0 es igual a 0, se dice que la masa se libera a partir del reposo. Por ejemplo, si la posición inicial es negativa y la velocidad inicial es en reposo, la masa se libera desde el reposo desde un punto x subíndice 0 unidades arriba. Entonces fíjense, la distancia es negativa, pero ¿dónde está? ¿Puedo decir que está al revés? ¿Queda claro? Hay que tener cuidado con eso. ¿Se entendió? Bien. Ahora, vamos a analizar esta ecuación 5. Es una ecuación que, rápido. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Coeficientes constantes, ingenieros. ¿Cómo la resolvemos? ¿Cómo la resolvíamos? ¿Cómo la resolvíamos? Rápido. Rápido. Ya es en forma estándar, el coeficiente es 1. ¿Cómo? A ver, ¿qué decía tu vida? ¿Cómo que no? No. A ver, espérate. No, ya estás con otra cosa. Rápido. Rápido, ¿qué se hace, ingenieros? ¿Se fijan cómo no han estudiado? La pasada de las semis a las semis La ecuación auxiliar. y despejar y después. La ecuación auxiliar, ingenieros, por favor. Ahí está la ecuación auxiliar, ¿no? La resolvemos. ¿Y qué me queda? Luego, es que compleja, conjugada. ¿Cómo va a ser la solución entonces? X de t igual a e a la alfa 0 t. Bueno, lo voy a poner e a la alfa t por C1 coseno de omega t más C2 seno de omega t. ¿Y esto cuánto vale? 1 por este chorizo me va a quedar así. ¿Se entiende? ¿Qué es esa ecuación? ¿Sí o no? ¿No oigo? Sí. Aquí está la razón de por qué hacemos este cambio. ¿Por qué K sobre M es igual a omega al cuadrado? Pues para que nos quede bonito. ¿Por qué? Pues porque sabemos que van a ser imaginarias, van a ser senos cosenos, y de esos senos cosenos, esa cosa del K sobre M va a ser la frecuencia angular, que en matemáticas siempre le llamo omega, por eso es que hago esto. ¿Sí o no? Sí. ¿Para qué? Pues para que siga permaneciendo esa belleza que tienen las matemáticas. Se fijan así para que quede así como que. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces, pues ahí está. Bien.
fácilmente ya podemos analizarlo como la frecuencia angular. ¿Ok? Bien. Entonces, pues vamos a hacer un ejemplito, porque ya lo veo así como que, ay, de una vez. Pero antes de ese ejemplito vamos a ver esto. Forma alternativa. Tenemos que explotar la belleza. Y eso se llama estética. La estética es parte de ese deseo del ser humano por la perfección, por lo hermoso, por lo bello. Esa es la palabra estética. Por eso los buenos griegos fueron los maestros. La belleza nos hace vivir. Podemos estar en una situación muy lamentable, pero siempre la belleza nos levanta. ¿Sí o no? Una pintura, el salir y ver la belleza te levanta de cualquier cosa. Por eso es que ahora quieren destruir la belleza. La belleza es orden. Nosotros no solamente es cuestión física, sí, porque pues no todos somos bellos, ¿verdad? Pero por eso es que la belleza pues está, ¿o no? Esa sí la puedes moldear, ¿no? Lo otro pues no, te avientas las cirugías y siempre vas a terminar como boludón, ¿sí o no? ¿Verdad? Bueno, pero esta es necesaria. Y por eso es que les digo quién destruye la belleza. Por eso cada vez la música está más. Bueno, ya no es música, ya no existe la música. Los tumbados no es música, pura violencia, puro. ¿O no? Alucinadores. Por eso las películas de ahora ya esas son ridículas, hechas por computadora, donde las tramas son literalmente basura. Un tipo que mata y no le hace nada, ¿no? Como el Guasón, por ejemplo. Es eso. Sí digo, porque si hubiera belleza, pues la gente no estaría triste y no permitiría las cosas que están mal. ¿Y por qué les he hecho este choro? Porque precisamente hay que aplicar lo mejor. Esto como que se ve raro. ¿Por qué no ponerla como una sola función trigonométrica? Eso lo podemos hacer. Y la forma de hacerlo aquí está. Yo puedo expresar esto de esta manera. A por seno de omega t más phi. Y esto como que ya me recuerda a cosas que vi en cálculo diferencial. Esa es la forma general de una función senoidal de amplitud A, frecuencia angular omega y ángulo de desfasamiento phi. ¿Sí o no? Entonces, quiere decir que una suma de múltiplos constantes de seno y coseno me va a dar una función senoidal, aunque también puede ser cosenoidal como yo quiera. Pero ¿cuál es lo mejor? ¿Coseno o seno? Pues hay que decir que el seno como que se nos es más familiar porque inicia en cero, ¿sí o no? Es más bonito. Y aquí de nuevo entra la cosa de la belleza. Por eso hay que admirar la belleza, ¿sí o no? ¿Verdad? Ahora ya dijimos, no tenemos por qué sentirnos tristes los feos. No tenemos por qué sentirnos tristes los feos, ¿verdad? Porque la belleza ya sabemos, ¿sí o no? O sea, gracias. ¿Sí o no? Sí, o poco no. Ahí está el buen Quasimodo. Sí, ubica el Quasimodo, ¿no? Sí, y fue una novela de Víctor Hugo. Este escritor fue muy bueno, tiene historias padrísimas, de veras. Está el jorobado de Notre Dame, de Nuestra Señora, que es Quasimodo.
un cuate deforme, pero con un corazón enorme, ¿sí o no? Está el Conde de Montecristo, que también fue otra obra de Víctor Hugo. Pero si ustedes se ponen a dar tonterías. Entonces, esto lo podemos transformar así. ¿Cómo lo hacemos? Vean, aquí nos da una pista. La amplitud es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las constantes en la forma general. ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Omega es la misma, la frecuencia angular, que es la raíz de K sobre N. Phi, el ángulo de desfasamiento, que es el ángulo de trazo o de adelanto con respecto del seno, que inicia en cero. ¿Cómo lo sacas? Con estos cocientes. Tangente del ángulo de desfasamiento es la constante 1 entre la constante 2. Así. Luego, sí. Bueno, pues agárrense uno. Antes de que nos vayamos, tenemos 7 minutos. ¿Sí nos lo sacamos, no? A ver, pues. Del 7 al 8. Perdón, del 6 al 8. 6. Dice, una fuerza de 400 newtons, 400 newtons, ¿eso qué es? ¿Qué es 400 newtons? Rápido. Es fuerza, o sea, peso. Peso. ¿Sí? 400 newtons es el peso. Alarga 2 metros el resorte. Una masa de 50 kilogramos. Perdón, aquí corrijo. Entonces, esto es fuerza y ahora sí viene no el peso, sino la masa. O sea, esa fue la fuerza que deformó el resorte. Ahorita les explico para que no se da. Luego viene la masa, que son 50 kilogramos. Se unen al extremo del resorte y se libera inicialmente desde una posición de equilibrio, con una velocidad ascendente de menos 10 metros por segundo. Bueno, ahí va a ser, vamos a ponerle así, x' en 0, 10 metros por segundo, encontrar la ecuación de movimiento. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Bueno, fíjense aquí el dato, la condición inicial. Bueno, ahorita vamos a resolverla y miremos lo de la condición inicial. ¿Para qué me sirve la fuerza? La fuerza me sirve para sacarla acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé que por la ley de Hooke, F es igual a K por X. Necesito conocer la K. Entonces la K va a ser ¿quién? 400 newton metro por segundo cuadrado. Perdón, kilogramo metro por segundo cuadrado, que viene siendo las unidades de Newton. O bueno, vamos a dejarlo como Newton. Vamos a dejarlo así. Sobre el alargamiento, que son 2 metros. ¿Esto cuánto me va a dar? 200 newton por metro, ¿verdad? Newton sobre metro. A ver, creo que aquí sí es conveniente ponerlo así. Kilogramo metro sobre segundo cuadrado sobre metro. Entonces esto me va a dar ¿qué? 200 kilogramos sobre segundo cuadrado. Sí me queda así, ¿verdad? Esas son las unidades de K.
Sí, porque Newton es kilogramo metro por segundo cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? No oigo. Y lo vamos a dividir entre ¿quién? Entre X. Entonces va a quedar así, al hacer el sándwich, sí nos queda de esta forma, ¿verdad? Son las unidades de K. Bien. Entonces, ya conozco la K, por lo tanto, ¿cómo queda mi ecuación? Segunda derivada de T con respecto de X, igual a ¿qué? ¿Igual a qué? A M 50 kilogramos por G. ¿Qué sistema estamos manejando? Sistema MKS. Entonces es 9.8 metros por segundos cuadrados. ¿Sí están de acuerdo que es M por G, verdad? Dijimos menos K. ¿Cuánto vale K? 200 kilogramos por segundo cuadrado por X. ¿Sí? No hay. Y esto pues me va a quedar así. 50 por 9.8, ¿cuánto me da? ¿490? 490, ¿verdad? No oigo. Vamos a olvidarnos de las unidades. Ya sabemos que todo es en el sistema internacional. ¿Queda claro? Sí. Bien. ¿Y luego qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? Hacíamos esto, ¿no? A ver, pero espérenme tantito. Sí, o sea, no está mal, pero a ver, todo esto está bien. Aquí es X, perdón. Todo esto está bien, pero ¿saben algo? Podemos hacerlo más rápido. ¿Cómo que lo hacemos más rápido? Sí. A ver. Es así. Y luego era ¿qué? Más. No. Sí. Era más K sobre M, ¿verdad? Sí. Por X igual a 0. Esto que hicimos está bien, pero yo les recomiendo que nos vayamos directamente a esta, porque ya sabemos que es un movimiento libre, no amortiguado. ¿Sí se entiende? Entonces, mira, me va a quedar así. ¿Cuánto vale la K? 200 sobre M. ¿Cuánto me dio la M? ¿50? ¿No oigo? Muy bien, me va a quedar así. Entonces, ¿esto cómo me va a quedar? 4. ¿No oigo? ¿Queda así? Ahí está. Bueno, esto no está mal, pero acuérdense que aquí cancelamos lo que hace que esté en equilibrio. Y al final de cuentas me va a quedar esto. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Entonces directamente vayámonos aquí. Bien, ¿qué hacemos? La resolvemos. M cuadrada más 4 igual a 0. Porque es homogéneo. ¿Qué me va a quedar? Que M vale ¿cuánto? Más menos 2 imaginario. ¿Vamos bien? Por lo tanto, X de T va a ser ¿quién? C1 coseno de 2T más C2 seno de 2T. ¿Sí? Bien. Esa sería la solución general, pero es un ¿qué? Problema de valorización. Fíjense bien. De hecho, aquí tenemos la otra condición. Este dato es la posición inicial. ¿Dónde está? Ah, no, perdón. No. Entonces aquí la posición inicial, no, esto es el alargamiento, perdón. La otra condición es de que parte de la línea de equilibrio, fíjense, se libera inicialmente desde la posición de equilibrio, que es cuando es 0. Ahí está la otra condición. ¿Sí están de acuerdo? Entonces con esas condiciones encontramos las S, pero eso ya lo hacemos mañana. ¿Sí? Que pasen una cara.
falta. ¿Ya se anotó en la lista? ¿Dónde está? ¿Quién falta?